Hemos terminado la primera parte, ¿no? De las diapositivas. A ver, ¿hasta qué diapositiva? No, licenciado. ¿En qué número nos hemos quedado? A ver. 55, licenciado. 55. A 55. A ver, vamos. Ya. Ya, tributos durante la guerra del Chaco. Ahí hemos quedado entonces, ¿no? ¿Sí? Sí, licenciado. Ya. Bueno, entonces... ya, canceló el anterior. Les voy a ahora mostrar unos videitos para que podamos ir viendo, ¿ya? Milky. Me dicen si se ve el video, ¿ya? Me van a confirmar, ¿ya? $1500 años antes de Cristo, desde lo que hoy es el altiplano boliviano hasta regiones de Perú y Chile, el esplendor del imperio Tihuanacota se extendía fértil a orillas del lago Titicaca. La magnificencia de su cultura se refleja en su excelente obra cerámica, los textiles y sobre todo en las construcciones arquitectónicas. ¿Se escucha? Se escucha, licenciado. ¿Se ve el video también? Sí, licenciado. Muchas de las cuales poseen orientación astronómica, como la Puerta del Sol y la Pirámide de Acapana, entre otras. El dinero no existía, pero ya se había forjado un sentido de desarrollo común, con base en el aporte comunitario para el bien del imperio. Historia de los tributos en Bolivia. En este tiempo, las contribuciones se realizaban con trabajo comunitario, en obras como templos, caminos y puentes. Los tributos no son cosa nueva. La economía se basaba en la ganadería y la agricultura. Desde entonces, el tributo fue el mecanismo con el cual progresó Tiwanaku. Se pagaba con trabajo, tierras, frutos o especies, y servía para sostener al imperio y financiar las grandes obras que éste planificó. Cientos de años después, cuenta la leyenda que el brillo del oro emergió poderoso a orillas del Titicaca, cuando el dios Sol encargó a Mama Oglio y Manco Cápac construir un imperio. Los incas tenían una civilización avanzada. El poderío se extendió a lo largo de 2 dinastías, desde el 1100 hasta el 1532, tiempo de la conquista española. La organización política se basaba en la conformación del denominado Tahuantinsuyo, que comprendía la parte colla y costeña de Bolivia, Perú, Ecuador, norte de Argentina y parte de Chile. La estructura económica se caracterizaba por la combinación de 2 principios básicos: reciprocidad y redistribución. No se conocía la moneda, sin embargo, los bienes circulaban por medio del trueque y del tributo. Aquí tienes, Patujucocha. Gracias, Yahuarcantuta. Ese maíz se ve
de quinoa, la acabo de cosechar. El tributo estaba basado en la reciprocidad. Se daba directamente mediante la mita y de manera indirecta mediante la minga. La mita era el trabajo obligatorio no remunerado que los hombres de la comunidad de 18 a 50 años, Hatun Runas, realizaban para la construcción de las grandes obras del imperio. Era obligatoria, equitativa y se alternaban tareas. La minga era un trabajo en beneficio del lugar donde se habitaba para mejorar las condiciones de este. Se debía retribuir con trabajo lo que el imperio hacía por la comunidad, con la construcción de canales de riego, edificación de puentes y apertura de caminos. Otra modalidad fue el trabajo a favor de los inválidos, viudas, menores, huérfanos, enfermos y ancianos. Una categoría particular era la de los artesanos, olleros o plateros, que debían pagar con el producto de su trabajo especializado. Con el tributo textil, cada familia hilaba y tejía para el Inca o el Curaca, pero eran ellos quienes suministraban la materia prima para trabajarla. Se profundizó el tributo en especie. Se empezó a cobrar un quinto de los tesoros y minerales. Se implementó el impuesto llamado tributo indígena. Impuestos para España. Con la llegada de Cristóbal Colón, las arremetidas de Pizarro contra los incas y de Cortés en México, la época de la colonización se inició. Los españoles ensayaron diversos sistemas para asegurar la supremacía, desde la evangelización hasta la guerra más encarnizada. Una minoría compuesta por blancos dominaría a una población de indios americanos. Los indios fueron considerados como una masa aislada y reprimida, de un rango inferior al del conquistador más pobre y analfabeto. Una vez instaurada la conquista, se establecieron formas de organización que permitían a los conquistadores el control de tierra, trabajo y tributos. Durante la conquista, una de las principales fuentes de tributos se basaba en el quinto real, lo que implicó el tributo del 20% del total explotado. En un inicio, se aplicó a los metales preciosos provenientes de los tesoros incas. Luego, este impuesto fue aplicado a la explotación mineral. El quinto por el oro y la plata dio los mayores ingresos a la corona española. Fueron diversos los impuestos con que las autoridades españolas gravaron a los colonos, quienes a su vez cubrían sus obligaciones con los recursos de la región y la explotación inhumana de los indígenas. El almofarejazgo, impuesto de aduana que pagaban todas las exportaciones e importaciones de las colonias. El tributo, impuesto que los indígenas varones entre los 18 y 50 años estaban obligados a pagar. La alcábala, contribución por la venta de bienes muebles e inmuebles. El diezmo, impuesto eclesiástico, cobrado por las autoridades a los propietarios de tierras para el sostenimiento del culto evangelizador, del cual la corona también tomaba su parte. Entre otros, también se cobraban los impuestos llamados sisa, media anata, armada de barlovento para el ejército y el estanco, impuestos sobre el aguardiente, el tabaco y el papel sellado, que eran monopolios de la corona. Para la explotación de la plata, instituyeron la mita, que fue distorsionada, volviéndose forzada e insalubre, y significó la muerte de miles de indígenas a lo largo de varias generaciones. Estas cargas tributarias originaron levantamientos indígenas como el de Alejo Calatayud y Tupac Katari, quienes se oponían al cobro excesivo de impuestos, a los abusos de la mita y al desconocimiento de otros derechos. La Junta Tuitiva, organizada por la Revolución del 16 de julio de 1809, planteaba también la suspensión de las alcábalas y el envío de dinero por concepto de tributos al Virreinato de la Plata. Así, se dio curso a una nueva era de la historia en Bolivia, y con ella, de los impuestos. Servicio de Impuestos Nacionales. Con el
¿Qué les pareció, jóvenes? ¿Comentarios? ¿Estaban escuchando o no? Sí, licenciado. En sí es un resumen, ¿verdad? Sobre lo que nos está explicando en el tema. Sí. Otro más vamos a ver, ¿ya? Ok. Otro videito más. Bolivia tiene una historia que se ha Bolivia tiene una historia que se ha forjado entre luchas y guerras por la independencia y el resguardo de su territorio, mismo que fue cercenado desde su fundación. Se ve, ¿no? Sí, Lice, se escucha también. En medio de este proceso, también se implementó el universo tributario, mecanismo que aportó al desarrollo económico del Estado hasta el presente. En el siglo XIX se produjo la lucha por la independencia al mando del libertador Bolívar. Historia de los tributos en Bolivia. Después de 16 años de lucha, en 1825, Bolivia nace a la vida republicana con un territorio arrasado por la guerra y sumida en una depresión económica causada por el saqueo, el abandono de las tierras y de las minas. El nombre Bolivia es una derivación del apellido paterno del libertador Simón Bolívar. Decisiones como esta se adoptan con la promulgación de la primera Constitución, tiempo en que también se organizan los primeros tributos de la República. Primeros impuestos. Se eliminan los trabajos gratuitos y el pago de tributos con mano de obra, implementando impuestos a las personas, propiedades, ciencias, artes e industrias. La población se mostró contraria a esta nueva manera de contribuir y dicha propuesta no se concretó. Por ello, se restableció el tributo indígena que consistía en un pago anual por varón entre los 18 y 60 años, y la alcábala, contribución por la venta de bienes muebles e inmuebles. Además, se crearon impuestos a los extractores de coca, a las rentas y la venta de inmuebles. En 1872 se promulga la Ley de Administración Financiera, la cual estructuró la descentralización de las rentas, dividiendo los fondos de la República en nacionales y municipales. Los nacionales eran derechos sobre la exportación de minerales. Muchos recursos también provenían del cobro de impuestos sobre la venta de guano, bórax, materias inorgánicas de litoral y venta de tierras del Estado. Los recursos municipales provenían de un impuesto sobre la inscripción a estudiantes en el sector educativo primario. En 1873 se establece que toda sociedad anónima pagaría al Estado un porcentaje de sus utilidades. Ese impuesto se mantiene hasta el día de hoy con el nombre de Impuesto a las Utilidades de las Empresas. Se eliminan los pagos en trabajo. Nace el impuesto a la goma y el petróleo. Se diversifican los tributos mineros. Impuestos a los recursos naturales. Desde la fundación de la República, el interés de países fronterizos hacia el nuestro ha sido evidente. Se llegó a acuerdos que permitieron la explotación de nuestros recursos naturales. Es el caso del salitre por parte de Chile y la goma por parte de Brasil. Bolivia
haciendo uso de su derecho a utilizar sus propios recursos, implementó el cobro de tributos justos por la explotación del salitre y la goma. Estas medidas fueron la excusa para que Chile y Brasil nos declararan guerras que lamentablemente concluyeron con la pérdida de gran parte de nuestro territorio. El litoral ante Chile y el Acre con Brasil. En 1878 se creó el impuesto de 10 centavos por quintal de salitre. Chile argumentó que el Tratado de 1874 prohibía establecer nuevos impuestos a las exportaciones o capital chileno. Bolivia replicó que no se trataban de capitales chilenos, sino ingleses. En febrero de 1878, el gobierno boliviano ordenó el cobro del impuesto y en diciembre se ejecutó. El prefecto del departamento del litoral boliviano, al no poder concretar el cobro, tuvo que embargar e inventariar los bienes de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, a fin de hacer efectivo el cobro adeudado. Este hecho fue utilizado como pretexto por la Cancillería chilena para dar inicio a la Guerra del Pacífico. Para proporcionar ingresos a las arcas del país, activar la economía, generar más caminos y armar un ejército poderoso, en 1883 se creó el impuesto a la goma y en 1886 el impuesto a la plata. A principios de 1899 se fundó el Puerto Alonso sobre el río Acre, estableciendo un puesto de cobranza para recaudar el impuesto por la explotación de goma boliviana. En un mes y medio, este puesto recaudó una millonaria suma de dinero. Esa fue la excusa utilizada por Brasil para iniciar el conflicto bélico por el que perdimos el Acre. Servicio de Impuestos Nacionales. Con el pago de tus impuestos, seguimos creciendo para vivir bien. Otro video más vamos a ver ya. En los últimos años del siglo En los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, el estaño adquirió importancia en el mercado internacional. En nuestro territorio se descubrieron los yacimientos más importantes del mundo. Llegamos a ser el segundo país productor a nivel mundial. Durante el auge del estaño, también se descubre el primer pozo petrolero. Ambas actividades se convirtieron en los pilares de la economía boliviana. Se creó el impuesto al petróleo y se perfeccionó la patente de minas. En 1919, por decreto supremo, se funda la Dirección de la Renta de Alcoholes e Impuestos Internos, que se encargaba de la recaudación de patentes mineras e hidrocarburíferas y de los impuestos sobre las utilidades de tierras baldías, levantamiento de planos mineros, matrícula universitaria y espectáculos públicos, es decir, de los tributos de carácter nacional y departamental. Se contratan misiones extranjeras que sugieren cambios tributarios. Se crea el Banco Central, la aduana, la Contraloría y YPFB. Primeras instituciones. Historia de los tributos en Bolivia. Hasta 1926, el país estaba sumido en el déficit fiscal, la iliquidez y la deuda externa. Hernando Siles asume la presidencia del país. Decide contratar a la misión Kemmerer para modernizar los sistemas monetarios, financieros y fiscales, pero sobre todo para calificar y permitir la adquisición de nuevos préstamos externos.
financiar proyectos de obras públicas y cubrir el déficit fiscal recurrente. Fruto de la misión, se reforman los tributos y se crean 3 instituciones fundamentales para el desarrollo y administración de la economía nacional: la Aduana Nacional, la Contraloría General de la República y el Banco Central de Bolivia. El 3 de mayo de 1928 se aprueban los proyectos por la misión Kemmerer relativos al impuesto a cierta clase de rentas y la tributación a la propiedad inmueble. El fantasma de la guerra nuevamente toca nuestras fronteras y con él llega el conflicto bélico contra Paraguay. Mueren alrededor de 60.000 bolivianos. Perdimos el Chaco. La guerra fue devastadora. Los gastos, millonarios. En 1934, los gastos de defensa sobrepasaron el 80% del presupuesto de la nación, obligando al gobierno de la época a dejar de pagar la deuda externa y adquirir nuevos préstamos para gastos de guerra. El Estado estableció el impuesto a los sueldos e impulsó la venta de la insignia patriótica, la escarapela, para solventar algunos de esos gastos. Si la guerra fuera hoy, el gasto superaría fácilmente los 26.000 millones de dólares. Posteriormente, en el gobierno del general Toro, se crea YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En 1937, Toro dicta la primera estatización en la historia boliviana y de Sudamérica, al nacionalizar el petróleo y confiscar los bienes de la Standard Oil, una de las petroleras más grandes y poderosas del mundo, por evasión tributaria y traición a la patria. En 1942, bajo el gobierno de Enrique Peñaranda, se contrató a la misión Bohan, la cual planteó la diversificación productiva, apoyándose en el desarrollo intensivo del agro, señalando a Santa Cruz como departamento con mayor potencialidad de crecimiento económico. El plan también mencionaba la necesidad de una infraestructura de comunicaciones. Como resultado, se creó la Corporación Boliviana de Fomento, cuyo objetivo fue impulsar el desarrollo agroindustrial del país. Se construyó los ingenios azucareros de Guavirá y otros. Se creó el Banco Agrícola para el desarrollo del sector y en 1943 se inició la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. En esa década, Bolivia se unió a los aliados contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que entregó gran cantidad de estaño a 48 centavos de dólar la libra fina, siendo el precio en el mercado mundial de 60 centavos. Este hecho generó grandes pérdidas económicas para el país, además de una escasa recaudación de impuestos por este aporte a los aliados. Se crean los libros de compra y venta y las facturas. Se modifican y consolidan los impuestos a las ventas, a las utilidades y a las propiedades. Se sancionaron las primeras multas e infracciones al incumplimiento de obligaciones tributarias. Se aprobó el impuesto adicional sobre alcoholes y aguardientes, impuesto a las rentas, impuesto sobre materias primas, entre otros. El Decreto Supremo 2409 de 1951 creó la Dirección General de la Renta, que estaría a cargo de la recaudación y fiscalización de toda renta e impuesto a nivel nacional. Otro más, ¿eh? Los años 50 fueron el inicio de un
Los años 50 fueron el inicio de una serie de cambios estructurales en el país. La revolución de 1952 marcó la pauta y a partir de ella, la lucha por el poder dejó sus bemoles hasta finales del siglo XX. Historia de los tributos en Bolivia. La Revolución Nacional de 1952 dio paso a grandes procesos de transformación, como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa. Al satisfacer estas demandas, se produjo un déficit fiscal, dada la existencia de un reducido universo tributario y donde además persistía un problema de evasión permanente. Se promulgó el primer Código Tributario, se creó el Registro Único de Contribuyentes, RUC, y surgieron nuevos impuestos. En 1957, a través del Decreto 5000, se implantó la obligación de emitir facturas por todo tipo de ventas. Se dejó sin efecto cerca de 50 impuestos, entre ellos el de timbres de transacción sobre facturas, impuestos sobre ventas, impuestos sobre artículos de tocador e impuestos sobre carburantes, entre otros. Durante el gobierno del general Alfredo Obando, se derogó el Código de Petróleo Davenport. Y en 1969, cuando Marcelo Quiroga Santa Cruz era ministro de Minas y Petróleo, se nacionalizaron los bienes de la Gulf Oil Company, permitiendo la recuperación para el país del 90% de las reservas de gas que de manera ilegal administraba la transnacional. Resultado de esta nacionalización es el ingreso de Bolivia al mercado internacional del gas, exportando el energético a Argentina y facturando más de 4.500 millones de dólares en 20 años, dinero que sostuvo en ese periodo a la economía nacional. En mayo de 1970, mediante decreto supremo, se reestructura la Dirección General de la Renta Interna y de sus dependencias, bajo el denominativo de Servicio Nacional de la Renta Interna, cuya función principal fue aplicar, recaudar, fiscalizar los tributos internos y desarrollar una conciencia tributaria en el país. También se realizaron las gestiones para la promulgación del primer Código Tributario y por primera vez se llevó a cabo en la ciudad de La Paz un curso sobre tributación. Entre 1970 y 1975, los ingresos en la economía boliviana estaban conformados en un 44% por la explotación de gas y minerales. Esa bonanza permitió que el gobierno de facto de Hugo Banzer no se ocupe de fortalecer la base interna de recaudación. Incluso en el tema impositivo interno, el Estado implementó una lotería de facturas que ocasionaba más problemas que soluciones. En 1975, el gobierno contrató a la misión encabezada por Richard Musgrave. Se realizó un estudio de reforma fiscal de gran amplitud, el cual consistía en fortalecer la base interna de recaudación a través de la ampliación de los impuestos internos, sugiriendo la creación del impuesto al valor agregado, IVA, impuesto a los profesionales, al consumo específico, a la herencia, a los asalariados y a la propiedad, entre otros. En esta década se da énfasis a la explotación petrolera y agrícola, generando un gran desarrollo en el oriente del país. Los recursos destinados para llevar adelante este desarrollo provinieron directamente de los tributos mineros y de préstamos del exterior. Tras una serie de gobiernos militares, en 1982 volvió la democracia con el gobierno de la UDP. La situación económica era delicada. Por la hiperinflación, el dinero tenía valor mínimo. Las recaudaciones de impuestos eran casi nulas. Bolivia suspendió los pagos por la deuda externa. No se podía negociar con organismos internacionales de financiamiento. Se aplicó la desdolarización de la economía, afectando a los pequeños ahorristas, y el Banco Central no tenía reservas.
se disparó la demanda salarial que resultó en la emisión monetaria, provocando la hiperinflación más grande en la historia boliviana y una de las mayores a nivel mundial. La recaudación tributaria llegó a su nivel más bajo. Pese a que existía una gran cantidad de impuestos, los pagos por ese concepto se hacían con gran cantidad de billetes que no tenían ningún valor. En 1985, la presión tributaria cayó hasta ubicarse en un 2,8% del Producto Interno Bruto, PIB. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento. Ese mismo año, el gobierno promulgó el Decreto 21060, en el que se incluyeron medidas de orden fiscal, de control monetario, de liberalización de la economía, de privatización, de fijación de impuestos e incluso regulaba los feriados nacionales, estableciendo un nuevo modelo económico denominado neoliberal. Se logró la estabilidad económica, pero el país no alcanzó los niveles de crecimiento necesarios para superar los altos niveles de pobreza. Las calles se llenaron de miles de relocalizados, empleados públicos y mineros despedidos. Se creía que estos serían contratados por el sector privado, asumiendo el liderazgo en la economía. Estas medidas indujeron la depresión y un alto costo social para los sectores más deprimidos del país. Se incrementó la economía informal. Las principales ciudades se vieron inundadas por vendedores callejeros. El contrabando creció de manera desproporcionada hasta finales de los 80, tiempo en que se dieron las principales reformas tributarias. Servicio de Impuestos Nacionales. Con el pago de tus impuestos, seguimos creciendo para vivir bien. Y por último vamos a ver el último video, ¿ya? El proceso de capital. El proceso de capitalización de las empresas estatales generó pérdidas irrecuperables para el país. En el año 2005, Bolivia eligió un nuevo rumbo hacia un proceso de cambio que busca el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos. Historia de los tributos en Bolivia. En 1994, el gobierno aprobó la Ley de Capitalización y otras complementarias, como la de hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad, y entre 1995 y 1996 se capitalizaron con recursos transnacionales las 5 empresas estatales más grandes del país, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos: la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, Lloida Aéreo Boliviano y la Empresa Nacional de Electricidad. Los ingresos del Tesoro Nacional se redujeron por los cambios en la tributación y las subvenciones, formando un hueco financiero que iba a ser agrandado por la reforma de pensiones, fruto de la nacionalización. En el año 96, la Dirección General de Impuestos Internos incorpora el sistema de consulta telefónica gratuita, vigente hasta la fecha. En 1997, Impuestos Internos ingresa a la era del Internet, brindando información de carácter tributario. Para cubrir el déficit fiscal, en 1997 se promulgó un gasolinazo para cubrir el hueco de 300 millones de bolivianos que tenía el Tesoro. Se eliminaron todos los impuestos anteriores y se crearon solo 6 impuestos, entre ellos el IVA. En el año 2000, se generaron nuevas reformas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se institucionalizó la administración tributaria y la aduana nacional en un esfuerzo por eliminar la corrupción existente en ambas instituciones.
cambió la denominación de Administración Tributaria por el nombre actual de Servicio de Impuestos Nacionales. En el 2003 se promulgó la Ley 2492, que es el Código Tributario vigente hasta el día de hoy. En 2005 se promulgó una nueva Ley de Hidrocarburos, creando el impuesto directo a los hidrocarburos, IDH, el cual constituye 1/3 de la recaudación tributaria actual. En 2003, los movimientos sociales, en una valiente lucha por los hidrocarburos, recuperaron la propiedad de los mismos y se inició un proceso de reivindicación social que logró sus objetivos en el año 2005, cuando las elecciones dieron una victoria arrolladora por primera vez en la historia democrática del país, con el 54% de los votos a Evo Morales Ayma. Morales se convirtió en el primer indígena en ocupar la presidencia de Bolivia, siendo posesionado en enero de 2006. Se creó el Plan Nacional de Desarrollo, que dio paso al proceso de cambio a través de una redistribución justa. Se implementó el IDH y el ITF. Se modernizó la administración tributaria con tecnología de punta. Y el año 2012 se rompieron récords en la recaudación tributaria. El gobierno de Evo Morales destina importantes asignaciones presupuestarias a las universidades estatales, a las autonomías departamentales y municipales. Estos recursos provienen de la elevación en las recaudaciones tributarias y la aplicación del impuesto directo a los hidrocarburos, IDH, instaurado con la nacionalización de YPFB en el año 2006. Bajo el esquema de descentralización fiscal y el nuevo régimen autonómico vigente, a partir de la Constitución Política del Estado, transfiere recursos sustanciales a las gobernaciones departamentales y municipales. Fruto de estos cambios y una vigorosa recaudación tributaria, se crearon fondos de protección social destinados a entregar recursos económicos a los sectores más desposeídos de la población boliviana. En 2012, el Servicio Nacional de Impuestos logró la recaudación más alta de la historia tributaria de Bolivia. Más de 37.000 millones de bolivianos, el triple de lo recaudado en el 2005 y un 24% más de lo obtenido en 2011. Hoy, más de 300.000 contribuyentes pueden presentar sus declaraciones juradas a través de Internet, gracias a la oficina virtual y a los servicios que ésta brinda. El sitio web de impuestos es uno de los más visitados del país, recibiendo más de 5 millones de visitas al año. Y junto a Cantuta, Patujú y a mí, Don Quisco, se implementó el programa de cultura tributaria. Servicio de impuestos. Bueno, jóvenes, ¿qué les pareció? ¿Algunos comentarios? ¿Ninguna? ¿Estaban atentos o no, jóvenes? ¿No se han dado libre? No, sí, licenciada, estábamos atentos. Ok. Vamos a continuar. Entonces, justamente habíamos quedado en esta parte, según me indican, ¿no? Espero que hayamos quedado ahí. Pero casi hemos dado ya un repaso general, ¿no? De esa parte de la historia. Entonces, octavo periodo. Segunda reforma tributaria e impuestos sobre ventas, dice, ¿no? Se eleva a rango de ley el decreto supremo número 4945, que instituye el gravamen de 100 bolivianos sobre el precio de boletos o localidades de ingreso a los espectáculos cinematográficos, deportivos, teatrales en todo el territorio nacional. En este periodo se van estableciendo, como decía en el video, una serie de impuestos a los distintos sectores económicos del país, como el impuesto a los giros bancarios. En este periodo se realiza la segunda reforma tributaria y se establecen los siguientes impuestos: impuestos sobre las ventas, impuesto a las utilidades comerciales e industriales, impuesto sobre utilidades presuntas a la intermediación financiera, ¿no? Impuesto a la renta de capital movible, impuesto a la transferencia de propiedades inmuebles, impuesto a la plusvalía de la propiedad inmueble. En 1942, bajo el gobierno de Enrique Peñaranda, se contrató a la misión BOAN. Esta es la segunda misión, ¿no? Después de Quimeré.
para realizar un diagnóstico que permita al gobierno preparar un plan a largo plazo en el marco de la colaboración para la Segunda Guerra Mundial. La principal conclusión de esa misión fue aumentar y diversificar la producción boliviana. Como resultado de la misión BOAN, el gobierno creó en 1942 la Corporación Boliviana de Fomento, el Banco Agrícola, y se inició la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz en 1943. En este periodo se tuvo una escasa recaudación de impuestos, estaba marcado por la aparición del primer libro de ventas, también por las multas, infracciones e incumplimiento de obligaciones tributarias. Noveno periodo, primer Código Tributario Boliviano, nueva reforma tributaria, excesivas liberaciones e hiperinflación. Periodos 1970-1985. En este periodo se promueve el primer Código Tributario Boliviano aprobado mediante decreto 92-98 de 2 de julio de 1970. Dicho documento refleja las relaciones jurídicas tributarias, derechos, obligaciones, sanciones y otros del ámbito impositivo. Antes de Hugo Banzer, ¿no? Se aprueba. Los principales impuestos son el impuesto a la prestación de servicios, impuesto sobre salidas aéreas al exterior, impuesto a las ventas, impuesto nacional unificado a los pequeños obligados, impuesto anual sobre las rentas, impuesto sobre la renta de las empresas, impuesto a las ventas selectivas, impuesto unificado sobre espectáculos públicos, impuesto sobre precio de venta sobre bebidas gaseosas. También ahí se presenta la Revolución Nacional de 1952. Dio paso a grandes procesos de transformación como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa. No obstante, el gasto público tuvo que recurrir al déficit fiscal para satisfacer estas demandas, ya que no podían ser cubiertas por las recaudaciones tributarias internas que eran muy limitadas. En el año 1957 se implantó la obligación de emitir factura en todo tipo de ventas. Asimismo, se aprobó el Decreto Supremo 5000, para el cual se crea el impuesto sobre ventas y servicios, y se deja sin efecto cerca de 50 impuestos, entre ellos el de timbres, de transacción sobre facturas, impuestos sobre ventas, impuestos sobre artículos de tocador, impuestos sobre carburantes y otros. 10º periodo, última reforma tributaria y aplicación de nuevas tecnologías. En este periodo se promulga la Ley 843, el que está vigente hasta ahora, ¿no? O reforma tributaria, el 20 de mayo de 1986. Es decir, todo lo que avancemos de ahí adelante está en base a esta ley, a la Ley 843, ¿no? Norma que cambia radicalmente el sistema tributario boliviano vigente hasta esa fecha. Se moderniza la concepción tributaria, eliminando la variedad de impuestos existentes a esa fecha y estableciendo solo 6 impuestos permanentes y uno transitorio. En sí, 7 impuestos, ¿no? 6 permanentes y uno transitorio. Los impuestos vigentes en esta época son, o sea, los que se crearon: impuesto al valor agregado, con la Ley 843, ¿no? Régimen complementario al IVA, o impuesto al valor agregado, régimen complementario al IVA, impuesto a las transacciones, impuesto a la renta presunta de empresas, impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes, impuesto a los consumos específicos. Estos eran los 6 impuestos. Y esta que era de regularización, impuesto especial a la regularización impositiva, de carácter transitorio. Con eso se creó la Ley 848, o la Ley 843 creó estos impuestos, 6 permanentes y uno transitorio. Posteriormente se crearon impuesto municipal a las transferencias, impuesto sobre utilidades de las empresas, impuesto a los propietarios de bienes, transmisión gratuita de bienes, impuesto a las salidas aéreas, impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, impuesto complementario a la minería y otros más, ¿no? La administración tributaria, o 10º periodo, última reforma tributaria y aplicación de nuevas tecnologías, 1986-2003, adelante. La administración tributaria se crea la Dirección General de Impuestos Internos, por decreto Supremo 22923, de 9 de octubre de 1991, en 1995. Mediante ley de organización del Poder Ejecutivo se establece el Servicio Nacional de Impuestos Internos el 20 de diciembre del 2000. Esta es ahora la nueva fecha, aniversario del Servicio de Impuestos Nacionales, el de 1995, ¿no? El 20 de diciembre.
Mediante ley 21 se crea el actual Servicio de Impuestos como una institución autárquica con independencia administrativa, ¿no? Es su creación. Mediante decreto supremo con el gobierno de Juan José Torres, ¿sí?, se reestructura la Dirección General de la Renta Interna bajo el denominado del Servicio Nacional de Renta Interna, cuya función principal es aplicar, recaudar, fiscalizar los tributos internos, ¿no? Es recaudar, fiscalizar, ¿no?, los tributos internos. Pese a su corto periodo, se realizaron las gestiones por la promulgación del primer Código Tributario. Entonces, durante el gobierno de Juan José Torres, se promulgó el primer Código Tributario en el año 1970. Juan José Torres. En 1975 el gobierno contrató la misión encabezada por Richard Musgrave, esa es la tercera misión, ¿no?, quien junto a un equipo de realizó un estudio de reforma fiscal de gran amplitud, sugirió establecer un sistema de declaración de impuestos, eliminar los cargos que se efectuaban a los formularios, dar mayor atención a la educación tributaria, la creación del impuesto al valor agregado, impuesto a los profesionales, al consumo específico, a la herencia. En este periodo se incorpora el uso de la tecnología, aprovechando recursos brindados por el Internet, la aplicación de modernos mecanismos de información y socialización del pago de impuestos, beneficiaron a todos los habitantes de nuestro país. Y se consolidaron como elementos de vanguardia de la administración tributaria. En este periodo se continúa con el sistema tributario aplicado a partir de 1986. Seguimos entonces con eso, ¿no? Se incorporan los siguientes impuestos. Impuesto a las transacciones financieras, impuesto directo a los hidrocarburos, el IDH, ¿no?, regalía minera, impuesto a la alícuota adicional de impuesto a las utilidades de las empresas, impuesto al juego, impuesto a la participación del juego. 11º periodo. Revolución tecnológica y educación tributaria, 2004 a la fecha, ¿no? En esta etapa se mejoran los servicios, se modernizan y fortalecen sistemas como el CIRAD, que fue sustituido por el Sistema Integrado de Recaudación por la Administración Tributaria. Actualmente se implementa la mejora y la modernización del Servicio de Impuestos Nacionales a través de los productos generados en el proyecto modelo de admisión del sistema impositivo. Debido a los cambios tecnológicos implementados por la Administración Tributaria, muchos de los actuales contribuyentes tuvieron que actualizar sus conocimientos informáticos, aprendiendo a utilizar la web para cumplir adecuadamente con sus obligaciones tributarias. Hoy en día seguimos, ¿no?, con esa situación. Se sigue modificando, ¿no? Tras una serie de gobiernos militares en este último periodo, entonces, vuelve a la democracia con el gobierno de la UDP y la situación económica era delicada. La recaudación tributaria llegó a su nivel más bajo y pese a que existía una gran cantidad de impuestos. En 1985 se promulgó el decreto 21060, en el que se incluyeron medidas de orden fiscal, de control monetario, de liberación de la economía, de privatización, de fijación de impuestos, estableciéndose un nuevo modelo económico denominado neoliberal. Este decreto sigue vigente, el 21060, ¿no? Sigue vigente este decreto. La crisis económica que atravesaba Bolivia en la década de los 80 estableció la necesidad de elaborar un nuevo sistema tributario con el objeto de frenar las altas tasas de inflación y generar mejores condiciones para el crecimiento económico del país. La nueva reforma impositiva se materializó con la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, transformando radicalmente la estructura de la administración tributaria. La medida fiscal redujo los más de 100 impuestos existentes a solo 6 impuestos permanentes y una contribución por única vez, denominada regularización impositiva. Asimismo, se crearon los regímenes especiales como el sistema tributario integrado, el régimen tributario simplificado y el régimen tributario rural unificado. Distribución justa y equitativa. La economía boliviana inicia un cambio trascendental desde la gestión 2006, devolviendo el protagonismo al Estado a través de la creación o refundación de empresas públicas y presentando un nuevo modelo económico social, comunitario y productivo. En este sentido, a partir de la Constitución Política del Estado del 2009, transfiere los recursos a las regiones y permite administrar independientemente los ingresos tributarios que les corresponden. Es así que en el año 2011, la ley 154, esta ley se van a bajar de la página de internet, de clasificación y definición de impuestos y de regularización para la creación y modificación de impuestos,
faculta tanto a departamentos como a municipios a crear sus propios impuestos. Por ello, el SIN emprendió un proceso de modernización de la operativa tributaria y bajo el principio de simplicidad, a través del modelo de emisión del sistema impositivo, se ha implementado el padrón de conocimiento biométrico digital, cuya inscripción se realiza a través de la oficina virtual. Estructura jerárquica de normas legales. Las disposiciones de las normas legales tienen la siguiente jerarquía. Constitución política del Estado, quien dicta el poder legislativo y es promulgado por el presidente de la República. Los tratados internacionales, quien dicta son tratados celebrados entre Estados y organismos internacionales. Ley, quien dicta el poder legislativo y es promulgado por el presidente de la República. Decreto supremo, quien dicta el poder ejecutivo en Consejo de Ministros. Resolución suprema, quien dicta solo el presidente de la República, una resolución suprema. Resolución ministerial, quien dicta el ministro de Estado en cada cartera, ¿no? En cada cartera. Resolución administrativa, quien dicta las instituciones públicas. ¿No? Por ejemplo, hay una resolución administrativa de la universidad que dice las clases van a seguir siendo virtuales. Esa es una resolución administrativa. Ordenanzas municipales y resoluciones de gobiernos locales, ¿quién dicta? Los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales y otras, ¿no? Esos son los ordenanzas y resoluciones de gobiernos locales. Fin de año, por ejemplo, todos estaban en cuarentena, se cerró todo, ¿no? Toda actividad, ¿vale? Eso era decisión de un gobierno local, ¿no? Bueno, con eso hemos terminado, jóvenes, esta primera parte del tema. Y para la siguiente, les voy a dar una tareita. La siguiente es el análisis del decreto o del código tributario. Entonces, les voy a subir hoy una tareita que ustedes van a hacer una transcripción, porque si les voy a decir resumen, me van a resumir 2 artículos o 3 artículos, ¿no? Una transcripción general del código tributario, ¿no? Solo del código tributario. Les voy a subir, creo que les he subido, si no les voy a subir también el código, ¿no? del cual van a transcribir. Van a también compatibilizar con la ley 802, los dos, ¿no? Porque la ley 812 modifica sustancialmente algo del código tributario, ¿no? Algunos artículos del código tributario. Hoy les voy a subir eso, les voy a dar tiempo hasta la siguiente clase, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces muy buenos días. Nos vemos. Hay que hacer la transcripción del código tributario. Sí, a mano, sí, a mano van a hacer. Les voy a subir como tarea, ¿ya? Y licenciado, ¿será que puede dar clases hasta el día viernes sobre la práctica? ¿Cómo? Sobre la práctica, la que había que hacer hasta sumas y saldos, porque está puesta en la plataforma para mañana. Para mañana está, ¿no? Pero eso ya lo teníamos, pues, ya está casi terminado. Solamente ustedes tienen que mayorizar y hasta sumas y saldos, ¿no es eso? ¿Vale? ¿Ya? Bueno, Licenciado, disculpe, esta tarea que nos está dando para hacer a mano hasta siguiente semana va a la ser. siguiente. Sí, pero Está bien. ¿Ya? Gracias. Ya, hasta luego, pues.